Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la novena emisión del Café Científico Temático Confide. En esta ocasión abordando el tema de los microplásticos y su impacto en la salud y en el medio ambiente. Para este panel tenemos un conjunto de investigadoras e investigadores del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos, así como del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la Secretaría de Ciencias. Nos acompaña el doctor Alberto Kousuke de la Herrán Arita, la doctora Gladys Valencia Castañeda, la doctora Daniela Alvarado Zambrano y el doctor Federico Páez Osuna. Un panel, les reitero, de expertas y expertos que han trabajado este tema en particular, tienen sus productos científicos, sus publicaciones científicas, lo han visto desde distintos matices y distintas aristas y hoy nos vienen a compartir el conocimiento sobre este tema. Desde Bacubirito, restaurante de Centro de Ciencias, bienvenidos y bienvenidas a este ejercicio de divulgación científica. Mi nombre es Rafael Rentería Escobar, director de vinculación en Confide. Y para dar inicio a esta plática me gustaría lanzar la primera interrogante. Cuando hablamos nosotros de microplásticos, ¿a qué nos referimos exactamente? ¿De dónde vienen y cuáles son las principales rutas o vías por las que llegan al cuerpo humano o al medio ambiente? Para dar inicio me gustaría invitar a la doctora Gladys Valencia Castañeda. La doctora es doctora en ciencias por el posgrado en Ciencias del Mar y Limnología del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, de la Unidad Mazatlán. Sus investigaciones se enfocan en la contaminación marina y ecotoxicología, particularmente en la bioacumulación, efectos e interacción de microplásticos justamente, metales pesados y compuestos del nitrógeno en ecosistemas acuáticos y organismos de importancia ecológica y pesquera. Ha dirigido tesis de licenciatura y posgrado, participó como jurado académico y ha publicado artículos científicos y capítulos de libros. De igual manera, ha desarrollado una activa labor de divulgación científica mediante la participación en congresos, conferencias y actividades dirigidas a distintos sectores sociales. Es integrante, como mencionamos, del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, así como del SSIT. Doctora, la escuchamos. Hola, pues muchas gracias por la invitación. Cuando hablamos de microplásticos, nos referimos a partículas plásticas de tamaños de menos de 5 milímetros, aunque hay diferentes clasificaciones en la literatura, sin embargo, esta de menos de 5 milímetros es la más usada. En cuanto a clasificación, se clasifican en dos tipos, que son los microplásticos primarios y secundarios. Los primarios son partículas que se generan a partir de que fabrican de estas partículas de ese tamaño para cierto uso, principalmente en la industria de la cosmetología. Y luego tenemos las partículas secundarias, microplásticos secundarios, que son partículas que se generan a partir de un macroplástico, es decir, de una bolsa, de un textil, de un residuo plástico, por diferentes factores ambientales, principalmente rayos UV, la erosión de las olas, el viento, la lluvia. Realmente son muchas de las fuentes que se generan estas partículas de microplásticos, pero una de ellas, que es una de las más alarmantes, es el lavado de la ropa, por ejemplo. Se sabe que en una puesta de ropa se pueden liberar hasta 800,000 partículas de microplásticos de este tipo. Entonces, estamos hablando de otras fuentes, sin embargo, esta es una de las principales. Y bueno, llegan a los ecosistemas acuáticos a través de los desechos que se generan en las fábricas, en los hogares, y pues llegan a los ecosistemas acuáticos. Ahí estas partículas interactúan con la biota que se encuentra ahí y estos organismos las ingieren accidentalmente y pues pueden causarle afectaciones a su salud, y además estos productos pues nosotros los podemos consumir y llegar a ingerir estas partículas de microplásticos. Muchas gracias, doctora. Quisiera dirigir la misma pregunta al doctor Alberto Kousuke de la Herrán Arita. El doctor es médico especialista en neurofisiología por la Universidad de Stanford y doctor en ciencias biomédicas por la UNAM. Él ha publicado más de 30 artículos científicos indexados internacionales y 4 capítulos de libros internacionales. Fue galardonado con el Premio al Mérito Juvenil en Ciencia, Tecnología y Educación 2012
y el premio del decano de la Escuela de Medicina de Stanford 2013. Actualmente integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, y hemos visto previamente sus trabajos con microplásticos, ¿no? Sus pláticas con microplásticos. Doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, doctor Rentería. Nada más para complementar lo que acaba de ilustrarnos la doctora. Bueno, ya mencionó las distintas fuentes, ¿no? Y bueno, también cabe mencionar que el plástico es ubicuo prácticamente en todo el planeta Tierra. Incluso en los lugares más recónditos se pueden encontrar estas partículas, ya sea, no sé, en Monte Everest o la trinchera, exacto, sí, o hasta en cualquier tejido del cuerpo humano. Y esto se debe a que, como mencionó la doctora, estas partículas se van degradando desde macro, micro, nanoplásticos, y estas tienen la capacidad de atravesar todas las barreras físicas que tiene el cuerpo humano, y es por eso que hoy en día virtualmente todos los humanos tenemos plástico en nuestro cuerpo. Y esto tiene, o mejor dicho, ha ocasionado todas estas enfermedades modernas que están relacionadas con procesos inflamatorios. Pues es lo que está ocasionando hoy en día todos estos pues problemas como diabetes, hipertensión, cánceres, etcétera. Y es por eso que pues es un tema muy importante y trascendente hoy en día. Es necesario socializarlo justamente, ¿no? Exacto, sí, porque hay muchas alternativas para pues, no utilizar tanto plástico, y también hay muchas como terapias o métodos para pues, ir eliminando estos micro y nanoplásticos del cuerpo humano. Muchas gracias, doctor. Bueno, misma pregunta, doctora Daniela Alvarado Zambrano. La doctora es ingeniera bioquímica ambiental, ella tiene maestría en Ciencias del Mar y Limnología por el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, es doctora en Ciencias de la Tierra por el Instituto de Geología de la UNAM, actualmente hace sus estudios postdoctorales en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, ahí se enfoca en el estudio de la contaminación por microplásticos y otros contaminantes emergentes de la zona de la península de Yucatán. Ella ha publicado artículos en revistas internacionales relacionados con la contaminación por metales y microplásticos principalmente. Desde luego en suelos y aguas subterráneas, y en sedimentos y en aguas marinas de zonas costeras. Es integrante del SSIT, así como del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Doctora. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, ahora nos va a tocar estar complementando todas las respuestas de los compañeros, ¿no? Así toca. Bueno, sí, igual para complementar lo que mencionaban los colegas, pues quisiera hablar sobre otras fuentes de microplásticos, ¿no? Ya hablaba Gladys que justo una de las principales fuentes que encontramos de microplásticos en los estudios que realizamos, en las investigaciones, es el lavado de la ropa. El lavado de la ropa es una de las actividades que más están generando microplásticos, especialmente microfibras, porque esa es otra cosa que me gustaría agregar, ¿no? Los microplásticos tienen diferentes formas físicas. Una de ellas son las fibras, por ejemplo, otras son los pellets, otras son los films, por ejemplo, ¿no? Entonces las microfibras son aquellas que se van a generar principalmente del lavado de ropa, y nosotros las podríamos ver a veces a simple vista, tal vez en algún suéter que tengamos, y nosotros podemos ver estas fibritas que se van despegando de nuestra ropa. Y bueno, finalmente es muy poco algodón el que ya utilizamos actualmente, no todo va a ser de poliéster, por ejemplo. Entonces, esta es una de las principales fuentes de contaminación por microplásticos que tenemos en la actualidad. Pero eso no quiere decir que sea la única fuente. Por ejemplo, nosotros podemos incorporar a nuestro cuerpo los microplásticos incluso a través de la respiración. Las partículas pueden llegar a ser tan finas que un simple aire acondicionado puede estar moviendo estas partículas en este momento entre nosotros, y las estamos incorporando a nuestros pulmones, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas generalmente son las microfibras, por ejemplo, que son las más comunes que encontramos en el medio ambiente. No me dejarás mentir, microfibras. Son las que más encontramos. Pero, por ejemplo, otra ruta de incorporación al cuerpo humano es el agua embotellada. De hecho, es la que está catalogada como la principal fuente al cuerpo humano. El agua embotellada pues está mucho tiempo permanece bastante tiempo en esa botella de plástico, en la que se expone a calor, a frío, etcétera, que van desgastando ese plástico en donde está contenida, y finalmente nosotros vamos a ingerir estos microplásticos al cuerpo humano, ¿no?
Entonces, bueno, creo que por mi parte, por el momento sería todo. No, muchas gracias. Tan a gusto que estaba, pero bueno, el propósito es incomodar finalmente, ¿no? Crear una conciencia de esto, ¿no? Bueno, ahora quiero dirigir la pregunta al doctor Federico Páez Osuna. El doctor es miembro del Colegio de Sinaloa, es investigador emérito por la UNAM. Él trabaja en el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, en la Unidad Mazatlán. Es biogeoquímico y trabaja con contaminación acuática, ciclaje de metales y nutrientes en medio acuático, acuacultura, microplásticos, impacto ambiental y sustentabilidad ambiental. Él ha publicado diversos artículos científicos de divulgación y varios libros. Ha realizado labores de arbitraje académico por numerosas revistas científicas e instituciones y, de igual manera, ha asesorado a dependencias estatales y federales. Doctor. Muchas gracias, Rafael, y gracias al Centro de Ciencias que nos hace esta amable invitación. Hablar de los microplásticos es hablar de un grupo nuevo de contaminantes. A diferencia de los metales pesados, de los radioisótopos, de muchos grupos de contaminantes que los que ya tenemos años en este quehacer, veníamos trabajando desde hace 30 o 40 o 50 años, estos surgen en los últimos prácticamente 10 años. O sea, es algo nuevo y se clasifican como contaminantes emergentes, de ahí viene la palabra traducida al español. Son nuevos contaminantes. Y bueno, la historia es muy simple porque en 2004 un grupo de ingleses encabezados por el doctor Richard Thompson introdujeron el término microplástico y ellos empezaron a hablar primero de un fragmento plástico de apenas 20 micras. De ahí viene la verdadera historia de la era de la investigación de los microplásticos, con ese trabajo. Y si uno ve en Scopus la cantidad de trabajos publicados en estos últimos 20 años, vamos a notar que realmente esto se acelera y se vuelve un tema caliente de investigación apenas del 2019 para acá. Porque antes del 2019 muy poco se sabía o se escribía sobre el tema. Entonces, como bien lo dijo la doctora Gladys, y lo han repetido aquí los colegas, la definición más popular pues es que se refiere a estos fragmentos menores a 5 milímetros, ¿no? ¿Y por qué? Porque hubo una reunión en 2009, un taller en Estados Unidos, lo organizó la NOAA, y de ahí que se conoce como la definición de la NOAA, abajo de 5 milímetros. Pero hay otras clasificaciones, ¿no? Hay una, por ejemplo, que marca de una micra a 5 milímetros. ¿Sí? Esta es otra definición. ¿Por qué? Porque se empezó a ver que había otras partículas más pequeñas, los llamados nanoplásticos, que esos ya están en el tamaño de nano, ¿sí? Estamos hablando de partículas milésimas de la micra. Entonces, ahí vamos a hablar también de otro tipo de fragmentos todavía más finos. Y bueno, ahondando un poco de lo que se acaba de mencionar, yo voy a actuar un poco como el defensor de los plásticos. Resulta que los plásticos se habla mucho como los villanos, pero si volteamos a ver en nuestra vida diaria, a donde volteamos a ver en un hospital, en nuestra cocina, en nuestra ropa que traemos puesta, hay plásticos. En estos últimos 10 años o 5 años, es muy difícil para mí encontrar ropa que esté libre de plásticos. ¿Sí? Hay poliéster, ahí hay metido una serie de compuestos, todos de plástico, combinados con algodón, combinados con lino, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad los tenemos por todos lados. Muy bien lo decía Alberto hace rato, están en todo el planeta, por eso se definen como omnipresentes por muchos autores. Y bueno, si volteamos a ver la gran demanda que han tenido, es porque pues tienen características los plásticos de que son baratos, son fáciles de malear, tienen muchos usos, nos resuelven muchos problemas prácticos en el área de medicina, en el hogar, donde volteemos a ver. Entonces, vuelvo a repetir, hay que ver la parte positiva también de los plásticos. Después del acero, con 4,000 millones al año en el 2025 de producción, después del concreto,
¿sí? Con 1.850 millones de toneladas al año. El tercer producto que más produce el ser humano son los plásticos. Ahí los tenemos. O sea, en 2025 alcanzamos 430,000 millones de toneladas métricas. Muchas gracias, doctor. Quisiera continuar con usted. Quisiera abrir la segunda pregunta con usted, si está de acuerdo, ¿no? A partir, doctor, de sus investigaciones y con base, desde luego, en su experiencia, ¿qué hallazgos o evidencias considera más preocupantes sobre el impacto de los microplásticos de igual manera en la salud humana como en el medio ambiente? Los pocos hallazgos que hemos logrado más bien nos han levantado grandes preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo largo de mi trayectoria, que ya no es tan corta, hemos trabajado metales pesados. Y ahora que nos hemos dado cuenta que surge este nuevo grupo de contaminantes, pues nos damos cuenta que los microplásticos se asocian a otro grupo de contaminantes. Y esto es lo que no sabemos todavía bien qué efectos pueden traer. Esta es una de las grandes preocupaciones, que se pueden volver vectores, y a eso se le llama elegantemente en la literatura el efecto caballo de Troya. O sea, porque pueden portar antibióticos, pueden portar compuestos orgánicos persistentes como las dioxinas, como los PCBs, y pueden portar metales pesados como el mercurio. O sea, el microplástico en sí es un tóxico a veces, pero además puede llevar otros contaminantes. Entonces, esta es otra de las grandes preocupaciones que ahorita está llamando la atención mundial sobre los microplásticos. Esta es una de ellas. Lo hemos abordado nosotros en particular con el camarón. En el caso del camarón, hemos tratado de ver si hay una correlación entre cierto grupo de microplásticos y cierto grupo de metales. Es lo que hemos por ahí publicado 2 o 3 trabajos en ese sentido. El otro asunto que llama la atención en nuestra área, pues es que sobre los efectos sabemos bien poco, ¿no? Bien poquito se sabe. Gracias a los postdoc que han estado trabajando conmigo, pues hemos entendido que, y confirmado lo que la literatura también han encontrado colegas en el mundo, es que aún en muy bajas concentraciones, los microplásticos provocan baja en la tasa de crecimiento, provocan baja supervivencia, disminuye, se nota cuando uno hace experimentos, sobre todo pues acá nosotros con camarón. Y este es uno de los efectos que ya se ha confirmado con peces, con camarón, con ratones desde luego. Y bueno, esta es de las cosas que se ha podido generalizar en la literatura, y con los microplásticos ni se diga, ¿no? Entonces son de los aspectos que llaman la atención y se ha podido confirmar. Hay otras cosas que preocupan con los microplásticos, sabemos bien poco de ellos, pero bueno, así como cosas muy particulares que nos ha tocado más de cerca, que por lo pronto te puedo mencionar, son estas, ¿no? Ahí lo voy a dejar. Muy bien, doctor, muchas gracias. Doctora Daniela Alvarado. Sí, el tema es muy interesante. Se puede ver desde aspectos ecotoxicológicos, como los que comentó el doctor. Ellos en especial, como mencionó, trabajan con camarón, pero yo he visto, por ejemplo, trabajos de otros colegas que trabajan con otro tipo de organismos, ¿no? Y bueno, los efectos efectivamente son muy variados. La tasa de reproducción se ve modificada, hay daños en el sistema endocrino, y por ejemplo estos microplásticos, como me comentaba el doctor Páez, pues actúan, imaginemos que son como una esponja, ¿no? Ellos cuando están en el océano, por ejemplo, van a absorber como si fuera una esponja, o absorber más bien dicho, contaminantes que estén en el océano. Entonces esos contaminantes van a llegar a los organismos y pueden provocar este tipo de efectos que ya comentaba, o incluso por ejemplo efectos cancerígenos.
organismos, ¿no? Con sustancias orgánicas persistentes que están ahí, como plastificantes, ftalatos, por ejemplo, PFAS, que son otros contaminantes emergentes muy persistentes que están en el ambiente. Entonces, ese es uno de los mayores impactos, ¿no? Ver a los microplásticos como como un caballo de Troya que comentaba el doctor. Pero también lo interesante es que por sí solos actúan como un contaminante, como un tóxico. Entonces, cuando se exponen a los organismos en experimentos a este tipo de contaminantes orgánicos, por ejemplo, más la suma de exponerlos a microplásticos, entonces ahí se crea una sinergia todavía mayor, ¿no? Que hace que los efectos se potencialicen y entonces afectan más a los organismos. Entonces, no solamente son los microplásticos, sino todo lo que van a llevar adheridos a ellos que también pueden afectar a los organismos. Otra cosa, o sea, hablando de un tema ambiental, o sea, de un monitoreo ambiental, por así decirlo, por ejemplo, nosotros publicamos un artículo de microplásticos en aguas subterráneas y eso nos pareció un tema bien interesante porque uno pensaría que en las aguas subterráneas, están abajo del suelo, ¿cómo podrían llegar ahí los microplásticos? Pues resulta que sí llegan, ¿no? A veces los tamaños son tan pequeños o el tipo de suelo es apto para lograr que esos microplásticos lleguen desde la superficie del suelo y sean transportados, por ejemplo, por la lluvia hacia las aguas subterráneas. Entonces, finalmente, las aguas subterráneas, claro, son las que generalmente llegan a nuestra casa como agua potable. Pero entonces, eso estuvo muy interesante, ¿no? O sea, entender cómo justo son ubicuos estos contaminantes. O sea, hay estudios que los han encontrado en hielo de la Antártica, o sea, realmente están en todos lados y se meten por todos lados, ¿no? Eso también me parece un dato muy interesante de ese tipo de contaminantes, ¿no? ¿Estoy equivocado o hicieron una cápsula al respecto? Una cápsula no. Vivo en la prueba. Sí, no sé, por lo menos nosotros no. Está bien, para evidencia. La van a hacer. Es buena idea. La van a hacer. Doctora Gladys Valencia, por favor. Sí, cuando hablamos del tema de las investigaciones que se han hecho en microplásticos y en ecosistemas acuáticos, uno de los matrices ambientales que más se ha trabajado es el agua, en segundo lugar vienen los sedimentos y en un tercer grupo vienen los organismos acuáticos, los peces, crustáceos y moluscos. En el caso de nosotros, en el grupo donde trabajo, hemos investigado un recurso que es muy importante para Sinaloa, que es el camarón. Hemos investigado la contaminación de estas partículas en camarón de granja, en camarón de lagunas costeras y también en camarón de alta mar. Entonces tenemos diferentes escenarios donde se desarrolla esta especie y algo muy importante que ha revelado estos estudios, que entre más contacto tiene el organismo con cerca de la costa donde se desarrollan las actividades antropogénicas que puedan generar estas partículas de microplásticos, más contaminados están los organismos. Entonces, un camarón de cultivo presenta una mayor contaminación de estas partículas debido a que en el sistema en el que se encuentra pues se usan productos plásticos. Entonces, luego nos vamos a camarón de laguna costera, que tiene menos contaminación que el cultivado, y después uno de camarón de alta mar, que está menos contaminado porque está más alejado de la costa. Entonces, estos son algunos de los aspectos importantes que ha revelado nuestras investigaciones. Lo positivo, digámoslo así, es que el camarón en sí, donde tiene su mayor contaminación de estas partículas es en el tracto gastrointestinal, es decir, lo que le llamamos la tripita del camarón. Entonces, ahora sí que una recomendación es quitar ese tejido, eliminarlo y no consumirlo, que es donde tiene la mayor cantidad de partículas de microplástico. Otra de las investigaciones que hemos realizado con camarón es su proceso de depuración, si tiene la capacidad de poder eliminar estas partículas y en cuánto tiempo. Afortunadamente, los resultados han mostrado que en menos de 24 horas depura el 90-95% de partículas de microplástico. Entonces, esa es una alternativa de que podemos consumir organismos que ingirieron partículas de microplástico, pero que las podemos llevar a un proceso de eliminación de estas partículas. También hemos investigado la contaminación en otro producto que es el ostión, que tiene contaminación de microplásticos. Ahí es más alarmante porque el ostión se come todo el producto, ¿okay?
Los peces, a diferencia, es que en lo que es el músculo, lo que nos consume el humano, no tiene partículas de microplástico. No vamos a entrar en nanoplásticos porque ahí seguramente sí, por un proceso de translocación, que las partículas puedan penetrar las fibras musculares y poder llegar ahí, pero en este caso microplásticos no. Entonces son parte de las investigaciones que hemos realizado y que a partir de estas surgen más preguntas para seguir haciendo investigación en este tema. Nunca termina finalmente. Así es. Muchas gracias, doctora. Doctor Alberto de Lerrán. Gracias, doctor. Ok, me toca complementar ahora a mí el último. Bueno, ya mencionaron muchos de estos compuestos o también aditivos que vienen con el plástico. Uno que ha sido muy estudiado, al menos en relación con la salud humana, es este que se llama bisfenol A, que tiene la particularidad de que funciona como un disruptor hormonal, que este término está de moda. Y así a grandes rasgos lo que hacen estos compuestos es estimular receptores que se encuentran en el cuerpo humano, ¿no? Y de esta manera alteran los procesos biológicos que de otra manera no estarían activos. En el caso del bisfenol A, este es un compuesto que estimula los receptores que están relacionados pues, con las hormonas sexuales, particularmente el estrógeno. Y esto se ha correlacionado, por ejemplo, con pues las niñas que llegan a la madurez sexual antes de tiempo, o niños que tienen ahora esto que se llama ginecomastia, que les crecen las mamas. Otros ejemplos son de que también estimulan, por ejemplo, los receptores de glucocorticoides, que son los que están relacionados con esto del estrés, como el cortisol. Y esto está ocasionando que nosotros los humanos estemos en un estado de inflamación crónica. Y el problema de esto es que, además de estar sometiendo el cuerpo humano a un estrés crónico, es como si estuviéramos, no sé, fumando todo el tiempo, ¿no? Estamos pues induciendo este estado proinflamatorio que predispone a enfermedades degenerativas como diabetes, hipertensión y cáncer, ¿no? Que es algo que ha aumentado mucho en los últimos años. Y bueno, en particular el que hemos hecho de investigación aquí relacionado con microplásticos es un poco difícil, ¿no? Porque encontrar poblaciones humanas que no tengan microplásticos para comparar pues es casi imposible, ¿no? No obstante, hemos hecho unas colaboraciones con investigadores de la Facultad de Medicina de la UNAM, en la cual lo que queríamos era evaluar las poblaciones de esto que le llamamos microbioma, que incorrectamente le llamamos flora bacteriana, porque pues no son plantas, no es flora. Entonces, lo que nosotros estamos investigando es cómo el microbioma de pueblos originarios es distinto al microbioma de niños que se encuentran en las pues, urbanas, exacto. Y lo que hemos encontrado es que estos niños de los pueblos originarios tienen pues, una dieta más diversa, sin alimentos procesados, que han estado expuestos pues, a los plásticos, ¿no? Porque pues, aquí es pura comida chatarra casi. Y lo que encontramos es que tienen un microbioma más diverso que favorece estas poblaciones bacterianas benéficas, es decir, que producen ácidos grasos de cadena corta, entre muchos otros compuestos benéficos para la salud. Y en los niños que viven en estas poblaciones urbanas, pues tienen un microbioma tanto nocivo, ¿no? Que tienen bacteroides y estas otras bacterias malas, y además un gran número de microplásticos en las heces fecales. Qué alarmante, ¿no? Pero hay que saberlo, Muchas gracias, doctor. Bueno, para dar paso a la tercera parte de este café científico, me gustaría abrir una pregunta, esta cuestión que dice: ¿qué estrategias políticas o desarrollos científicos, en este caso, consideran prioritarios para reducir la contaminación por microplásticos y mitigar estos efectos en las personas y en los ecosistemas? ¿O qué recomendación hacen al público en general? Bueno, quien guste tomar la palabra. Doctora Daniela Alvarado. Bueno, había pensado un poco en esa pregunta y pensaba principalmente en políticas públicas. Finalmente los principales generadores de este problema, voy a replantear mi idea.
Entiendo perfectamente lo que plantea el doctor Páez, donde dice es que el villano no es el plástico, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo, o sea, cómo ha mejorado la aviación o el transporte marítimo gracias a los plásticos. O sea, definitivamente no creo que sean un villano al 100%, no es blanco y negro, son un gris, los plásticos son un gris, o sea, definitivamente son muy necesarios en la industria. Sin embargo, sí considero que hay cosas que podrían y deberían de evitarse, como los plásticos de un solo uso, ¿no? Por ejemplo, el unicel, ¿no? O sea, ese que es tan contaminante, tan difícil de degradar. Entonces, ¿por qué simplemente no? Bueno, no simplemente porque yo estoy consciente que sería una política pública compleja de lograr, ¿no? Pero podríamos avanzar hacia allá, de establecer políticas públicas que realmente establezcan límites o definan qué tipo de productos se pueden utilizar en la industria. Esos plásticos que se generan finalmente son un producto que la industria genera para poder vender sus productos. Entonces, ¿por qué no pensemos en generar impuestos a esas industrias que finalmente son las que están llenando de esta basura, por así llamarla, al planeta, ¿no? Sí, exactamente, desincentivar la producción de estos productos. Porque sí, es verdad que nosotros los consumimos, pero pues también ahora sí que se nos ha enseñado a consumirlos, ¿no? O sea, si yo quiero comprar un agua de fresa en la calle y solamente me la venden en ese vaso de unicel, pues no me va a quedar de otra, ¿no? Pero entonces considero que generar las políticas públicas que vayan hacia ese sentido sería una ayuda. Otra, pienso que es la separación de residuos. O sea, la separación de los residuos sólidos urbanos considero que es clave. Muchos de estos residuos realmente se pueden entrar a la cadena se pueden valorizar nuevamente si entran a una separación correcta. La basura realmente se genera cuando estos plásticos, por ejemplo, se mezclan con materia orgánica, o este cartón se mezcla con materia orgánica. Entonces considero que la separación podría ser una buena estrategia, definitivamente no la solución. Definitivamente el reciclaje no es la solución, o sea, sí se nos ha incentivado muchísimo y está bien, pero no es la solución es reducir, simplemente. Sí, la primera R, que es reducir el uso de plásticos, considero que es muy importante, parece básica, pero la realidad es que es muy importante, ¿no? Pero pues sí, tomando en cuenta, o sea, terminando con la idea de que los plásticos están en esta zona de gris, donde sí son muy necesarios, pero podríamos prescindir de algunas cosas que terminan siendo comodidades para nosotros en la actualidad, ¿no? ¿Qué quieres? Hay una realidad, no se pueden sustituir los plásticos en la actualidad, como que ya aprendimos a vivir con ellos y es muy cómodo por el estilo de vida que tenemos. Sin embargo, hay una realidad también que nos está alcanzando. Pues no es sostenible que los podamos seguir utilizando de esa manera. O sea, cada vez la información científica nos demuestra que no podemos seguir de esa forma. Y hay algunas cuestiones que acaba de mencionar aquí Daniela que ya están haciendo otros países, que ya se está avanzando. Y pues definitivamente la solución no es una sola cosa, tiene que ser integral, son varias acciones, no es tan sencilla, no es de varita mágica esto. Los llamados PUSU, o sea, estos plásticos de un solo uso, fíjense, es lo más accesible para resolver parte del problema. ¿Por qué? Porque estos llegan a ser como el 44% de la problemática. Y estos sí se pueden eliminar, regular o mitigar. Se pueden hacer las tres cosas. Y le pegaríamos una buena parte del problema, lo resolveríamos o lo mitigaríamos. Y sin embargo, pues nos alcanzó la pandemia, ¿no? Yo recuerdo que antes de la pandemia me llamaron aquí los de gobierno del estado, los señores diputados, lo explicamos, fuimos yo y otra compañera a explicar esta problemática y lo que se podía hacer con los PUSU. Y también los compañeros de ahí de Mazatlán, ¿cómo se llaman estos? Que están con la alcaldesa del Cabildo. Todos estaban muy emocionados. Hasta salió en los periódicos que ya se iba a tomar acciones para los plásticos de un solo uso, regularlos. Y sin embargo, pues bueno, se vino lo de la pandemia, se pasó y ya, pues ahí están los plásticos de un solo uso. No hemos tenido éxito con ello.
Ese sería un gran paso, ¿no? Abordar esta parte, y es muy accesible poderla abordar. Yo ya tengo 3 o 5 años que yo utilizo bolsas. Voy al supermercado, yo no quiero bolsas. Hago muchas cosas sin eso. Se pueden hacer cosas muy, muy fácilmente para echar abajo los plásticos de un solo uso, sí se puede. Y otra vez, la solución pues no es una sola, ¿no? Se requieren varias cosas que ya las están haciendo en otros países. Ni siquiera tenemos que ser tan innovadores. Por ejemplo, las lavadoras en Francia ya hay una disposición por ley para que tengan un dispositivo y poder separar los microplásticos. Esta es una parte también de la solución. ¿Por qué no las lavadoras mexicanas podemos tener este dispositivo? Y también pegaríamos una buena parte de la solución a la problemática. Esta es otra de ellas. No es muy difícil eso. No es muy complicado. Son ejemplos, ¿no?, de alternativas que están a la puerta o en la esquina, ya están a la vista. Hay otras más. Por ejemplo, esto de reducir el uso del plástico, pues no sé ustedes, hay que dar el buen ejemplo, hasta en la casa y con nuestros nietos y nuestros hijos. Yo ya tengo nietos. Yo ya tengo como más de 5 años que ya empecé a cambiar parte de mi cocina, en algunas cosas que yo utilizo, mis palas, mis cosas, yo ya las cambié. Tengo rato que no trabajo con plástico en mi casa. Trabajo con vidrio, trabajo con madera. Perfectamente se puede trabajar. Yo soy de otra época, diferente a ustedes. No soy tan viejo tampoco, pero a mí me tocó esa etapa de vivir con cristal, con madera, y vino el cambio de los plásticos maravillosos. Pero se puede vivir con estas cosas tranquilamente. Podemos trabajar, servir unos frijoles y moverlos con una pala de madera perfectamente. Entonces, no sé, ahí falta mucho la parte cultural, la parte educativa. Tenemos mucho trabajo que hacer con los jóvenes, pero sobre todo con la niñez. Ahí lo dejo de momento. Voy a mencionar que la problemática de la contaminación de los plásticos y los microplásticos engloba diferentes sectores. Engloba al sector científico, a la sociedad, a los grupos sociales, a la parte educativa y también al gobierno, que son al final los que establecen leyes, ¿no? En la parte científica nos toca seguir investigando sobre este tema, generar información valiosa. Realmente en México, como dicen, estamos en pañales, vamos empezando en comparación a otros países que están más avanzados, y es generar la información para que llegue a quienes toman las decisiones en nuestro país. Y hablando sobre lo que se ha hecho en México, sí es cierto, si nos comparamos con otros países, estamos muy abajo de lo que se ha planteado. Sin embargo, ya en lo que es México, en Ciudad de México, por ejemplo, y otros estados de la República, han hecho la ley de prohibición de plásticos de un solo uso, que son las bolsas de plástico, los popotes, todos los productos de empaque para la comida para llevar. El problema es que se hace la ley, se aprueba la ley, pero no se le da un seguimiento, una implementación. Y estas leyes vienen pues con ciertas restricciones, con ciertas normativas que se tienen que respetar, pero pues al final de cuentas no se le da un seguimiento. Entonces creo que esto es importante, que si se tienen las leyes y se aprueban las leyes, pues se le dé un seguimiento de ellas mismas. Entonces es esa parte importante que nos toca hacer, implementando o complementando lo que mencionaba el doctor Páez sobre los países que están implementando qué hacer. También hay países donde están utilizando dispositivos para eliminar la contaminación de los plásticos y los microplásticos en los ecosistemas acuáticos. Entonces aquí también deberíamos de implementar eso, de poder buscar la forma de eliminarlos del medio ambiente. En Mazatlán me llama mucho la atención que existe un grupo, se llama Más Conciencia. Ellos tienen unas bardas que les llaman biobardas para
retener plásticos y que no lleguen al océano. Pero pues al final de cuentas falta la parte educativa y de conciencia de reducir el uso de los plásticos de un solo uso. Muchas gracias, doctor. Doctor Alberto Belerra. Gracias. Como acaba de mencionar la doctora, creo que el problema es cultural, porque a final de cuentas al cliente lo que pida. Por poner un ejemplo, no sé, en un 7-Eleven en Ciudad de México, uno encuentra un sinfín de porquería, ¿no?, que uno puede consumir. Pero si uno va, no sé, a Japón, en un 7-Eleven encuentra fruta, verdura, comida bien hecha, y eso es porque allá la gente pues pide ese tipo de productos, ¿no? Aquí lo que necesitamos es cambiar esta conciencia, como dijo el doctor Páez, de usar el plástico de un solo uso porque es conveniente, etcétera, etcétera. Y eso yo creo que va a ser la tarea más difícil, ¿no?, convencer a la gente de que no es por ahí. Y bueno, ¿qué podemos hacer mientras nosotros? Como lo mencionaron, utilizar, pues, o dejar de utilizar plástico como tal, ¿no? En realidad no es tan difícil. Y creo que también hay que responsabilizar a todas estas empresas que se dedican a la producción de plástico, ¿no? Porque a final de cuentas como que está de moda esto de responsabilizar al consumidor, cuando pues no va por ahí tampoco. Es decir, los productores de plástico, las embotelladoras, te venden algo y ya lo vendí, hice mi dinero y no me importa dónde acabe ese producto, ¿no? Entonces esa es una parte muy importante. Y nadie me detiene. Y nadie me detiene, exacto, sí. Como lo del reciclaje, ¿no? El reciclaje es una idea muy, muy buena y que sí tiene sus efectos, pero a final de cuentas es cargarle la responsabilidad a la población. Y bueno, como recomendaciones, además de las que ya mencionaron, otra sería, por ejemplo, no sé, si está pensando en pintar su casa, utilice cal y algún colorante natural, porque tengo entendido que la pintura vinil que se utiliza para las casas y edificios es gran parte del plástico que llega, pues, a los mares y ríos. Y pues creo que eso sería la principal recomendación. Y no perder de vista también que no es lo mismo el impacto ambiental de un pobre que el impacto ambiental de un multimillonario, ¿no? Pero bueno, sí, son exacto, otros temas sociales ya, ¿no? Distintos estratos sociales, distinto impacto ambiental, ¿no? ¿Alguna otra acotación, doctor? Me recordé ahorita un par de principios que en Europa han establecido sobre los microplásticos. Y es que ellos manejan, por un lado, lo que le llaman el principio precautorio. ¿A qué se refiere esto? A que mientras no sepamos el efecto en los humanos y a veces tampoco en el medio ambiente de los microplásticos, mientras no se tenga la información científica suficiente, debemos de tomar ese factor, hacer hincapié en la parte precautoria. Entonces, este es uno de los principios. Y el otro, que tiene que ver con algo que dijo Daniela, es que el que contamina paga. Pero va en dos sentidos, Daniela. No es solamente el productor del plástico o del contaminante, sino también el consumidor. La responsabilidad tiene que recaer en el productor, pero también en el consumidor. Eso lo dicen en Europa, o sea, hay por ahí una serie de normas en ese sentido. O sea que tiene que recaer en el productor esa responsabilidad de los costos que significa luchar contra ese contaminante, pero también en el consumidor. Esa es la otra parte. Bueno, con esto despedimos esta novena emisión del Café Científico Temático Confíe. Muchas gracias a nuestras invitadas e invitados por aceptar la invitación, valga la redundancia, a este ejercicio de divulgación científica. A nombre del doctor Carlos Caram Quiñones, les damos un agradecimiento por acompañarnos. Mi nombre es Rafael Rentería Escobar, director de vinculación de Confíe, y nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias.